Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y la paz del Señor esté con cada uno de nosotros en este día. Quisiera compartir una palabra con ustedes, esperando que les sea de bendición a muchos, esperando que a muchos nos ayude a entender quién es Dios, cuál es el poder de Dios y cuál es la grandeza del Dios de Israel. Dios no es como nosotros, Dios no es un hombre, su poder no es limitado, su grandeza no es comparable con la de ningún reino de la tierra, con la de ninguna autoridad ni ningún hombre en esta tierra. Debemos de entender y conocer que cuando nosotros estamos clamando a Dios, le estamos clamando a alguien que todo lo puede, que a la voz de su boca se manifiestan los demonios, los principados, se manifiesta todo lo oculto, se sanan los enfermos, se restauran los matrimonios, los hogares, las vidas. Hay un poder ilimitado en el Dios de Israel. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Él es más grande que todo lo que nosotros pensamos, más grande que nuestros pensamientos. Mis pensamientos no son los de Dios, ni los nuestros son los pensamientos de Dios. A Dios nadie le dio consejo, a Dios nadie le dijo cómo hacer las cosas. Por lo cual hay una iglesia que tiene que entender que hay un Dios que se mueve conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad del hombre, ni a la voluntad de la iglesia. Hay un Dios que se mueve conforme para su gloria, no para la gloria del hombre, ni para la gloria de la iglesia. Hay un Dios que no es movido por emociones, hay un Dios que es movido por situaciones que Él mismo crea para Él mismo glorificarse. Juan 9:32 nos dijo que cuando Él sanó al ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién de estos pecó, él o su padre, para que éste naciese enfermo? Y Jesús le dijo: no, ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino que el Señor permitió que él estuviera para estos tiempos, para que su nombre sea glorificado. Hay situaciones que Dios va a permitir para Él glorificarse, para Él mostrarnos su poder, para Él mostrarnos que Él es Dios, que Él es grande, que para Él nada es imposible, que nada detiene el poder y la grandeza de Dios. Hay situaciones en nuestra vida, hay situaciones en la iglesia, hay situaciones en la vida de cada uno que ha creído en el poder de Dios, que Dios va a permitir para que nosotros veamos su grandeza, para que nosotros veamos su poder, para que nosotros veamos quién es Dios verdaderamente y podamos confiar. Habrá situaciones que se alargarán, habrán desiertos que se alargarán, pero si Dios te metió al desierto, Él te sacará de allí. Si Dios te metió permitió que pasase por ti alguna prueba, Él te sacará de allí. Yo no he visto, dijo el salmista David, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No hay a quien Dios desampare, no hay a quien clame a Dios, a quien Dios no le conteste. Hay un tiempo para la respuesta de Dios a las oraciones, hay un tiempo para que Dios pueda ayudarnos, para que Dios pueda sacarnos de cualquier situación. Pero ese tiempo es un tiempo en el que Dios también nos va a enseñar quién es Él y cómo actúa su poder y cómo es Él. No puede Dios moverse conforme nosotros vayamos como niños llorando por cualquier situación rápidamente a resolvernos los problemas, porque nunca nos permitirá crecer, ni espiritual ni secularmente. Así como usted ve a un niño que va con un problema y en el colegio le enseñan que él tiene que resolverlo por sí mismo, los conflictos que le vienen a la vida, él tiene que aprender a resolverlo por sí mismo. Y usted dice: pero qué duros son, ¿y por qué no lo ayudan? No, es que eso le está dando una enseñanza al niño para el crecimiento, lo está preparando para la vida, para que en aquel día, cuando él se enfrente al mundo, sepa cómo solucionar su problema, que los problemas no se resuelven con rabieta, los problemas no se resuelven llorando, los problemas no se resuelven peleando, sino que siempre le enseñan al niño a buscar una solución a ese problema. Asimismo, el Señor, en medio de las pruebas, de las dificultades, nos quiere enseñar a afrontar nuestros problemas, a afrontar nuestras dificultades, a afrontar todo lo que nos venga en nuestras luchas. Dios nos está dando un crecimiento. Bendito sea el Cordero de Dios, nos está dando
un entrenamiento, nos está preparando para la vida, porque Jesús le oró al Señor, le dijo: Padre, yo no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes de él, porque él sabía la dificultad de los problemas y todo lo que venía. Nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. O sea, nada que nos acontezca no es nada que no sea de este mundo, no es nada que no sea del día a día, sino que el Señor nos da la salida, nos da el conocimiento. O sea, Dios no nos va a agarrar de la mano y nos va a sacar de ahí. Con su palabra y a través de ella, el Señor nos ha preparado en el medio del entrenamiento para darnos la salida a cada situación, a cada circunstancia, para que no nos hundamos, para que no nos vengamos abajo, para que nada pueda sacarnos de ese creer, de ese sentir que Dios puede hacerlo todo en nosotros y con nosotros. Bendito sea el Cordero de Dios. Permítanme compartir esta palabra con ustedes, que está en Isaías 39, en Isaías 40, en su versículo 12 al 15. ¿O es que vosotros no habéis oído hablar del incomparable Dios de Israel? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para nuestra vida? ¿De qué forma tenemos a Dios idealizado en nuestra vida? Nosotros tenemos que saber que Dios no es un Dios hombre, que el incomparable Dios de Israel, dice así la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Quien con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Bendito sea el Cordero de Dios. Yo leo esta palabra y digo: y es que nosotros no hemos oído hablar del incomparable Dios de Israel, del poderoso Dios de Israel, del que abrió el mar rojo delante del pueblo cuando Faraón los tenía ya cercados. Abrió el mar rojo y le dijo: pasad por aquí, porque si yo te he metido en medio de esta situación, yo permitiré que tú salgas de ella. Yo te sacaré, aún en el último segundo, aún en el último instante, cuando tú ya veas que no hay nada que hacer, cuando ya tú no veas salida, entonces yo te mostraré mi poder, yo te mostraré mi grandeza, para que tú sepas que yo soy Dios, que yo soy Jehová, el que te creó, el que te formó con mis manos. Yo te formé con mi mano. Oh hombre, barro eres, polvo eres, no eres nada delante de mí. Yo soy el Dios de Israel, el incomparable Dios de Israel, el invencible. Yo no tengo adversario, no tengo rival, no hay nadie que pueda venir delante de mi trono y decirme: yo soy el que vengo a plantarte cara para quitarte tu reino. Porque hubo uno que intentó hacerlo y ya conocemos la historia de aquel. ¿Dónde está? Condenado al fuego eterno. Bendito sea el Cordero de Dios. Hay un Dios que extiende sus manos y le dice a la tierra: detente, y la tierra ha de detenerse. Hay un Dios que le dice al sol: detente, y el sol ha de obedecerle. Hay un Dios que tiene el poder y la grandeza para decirle a los tiempos que cambien, y los tiempos tienen que cambiar. Yo vengo a hablarte de un Dios grande, de un Dios poderoso. Yo vengo a hablarte de un Dios que si Él dice hágase, se tiene que hacer por encima de todas las cosas. No hay nada que no obedezca a Dios. No hay nada que a Dios que se le resista, al incomparable Dios de Israel. De Él es el poder, de Él es la grandeza. Hay situaciones que si tú no has podido salir de ellas, o no es Dios quien está en ella, o no es el tiempo, o todavía no has logrado tener la enseñanza que Dios quiere darte. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, y ni aun los que salieron de Egipto
En esos 40 años pudieron entraron su descendencia, porque aún viendo la grandeza y el poder de Dios, no entendieron lo que Dios quería enseñarles. No seamos nosotros uno de aquellos que aún viendo cómo Dios obra, que aún sabiendo quién es Dios y conociendo a Dios, no queramos entender lo que Dios quiere enseñarnos. No seamos de aquellos ignorantes al poder y la grandeza de Dios. Hay cosas, hay situaciones que Dios va a permitir, pero es para Él glorificarse, para Él mostrar su poder, para Él mostrar su grandeza. Hay situaciones que ya están escritas en el libro de Dios, que tienen que acontecer en tu vida y en la mía, y no la vamos a detener. Por más que lloremos, por más que oremos, por más que supliquemos, por más que nos humillemos, si Dios dijo que tiene que acontecer, acontecerá. Pero entiendo que también el mismo Dios que dijo que tiene que acontecer, te mostrará su poder en medio de ella, te mostrará su grandeza en medio de ella. A Pablo el Señor se lo dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona y es en tu debilidad. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Cuando tú eres nadie, yo soy Dios. Cuando tú eres nada, entonces yo te muestro que yo soy el gran, yo soy el grande y temible Dios de Israel, el Dios de gloria. No pongamos por imposible nada que esté en la mano de Dios. Esas situaciones que puedan llegar, si vienen permitidas por el Señor, no pueden prolongarse en el tiempo. Hay situaciones que vienen permitidas por nuestra desobediencia, por nuestra tosudez, por nuestra cabezonería, por nuestra manera de querer entender las cosas. Hay situaciones que Dios no las ha permitido en nuestra vida, sino que nosotros mismos nos hemos metido en ellas y nosotros mismos estamos queriendo buscar la salida. Y el Señor nos está mirando desde donde nos comisionó, desde donde nos llamó, y está esperando a ver qué es lo que vamos a hacer. Porque sabemos que si nos volvemos a Él en medio de esa situación, aunque nosotros no hayamos sido fiel, Él va a permanecer fiel. Él es un Dios fiel, Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso. No hay una situación que te vaya a estar eternamente martirizando. No la hay. Yo no conozco un Dios que me permita hacer eso. Hay pruebas, hay dificultades, pero muchas de ellas son permitidas por mí mismo, porque yo ya me he conocido un poco las Escrituras y he querido entender que ya yo puedo saber más que el Espíritu. ¿Quién le dio consejo al Espíritu de Dios para que cimentara la tierra? Nadie. A Dios no se le ayuda, a Dios no se le dice cómo hacer las cosas. A Dios se le escucha, se le entiende, se le obedece, se le conoce, se le ve obrar en los tiempos, porque Dios es un Dios de tiempos. De tiempo en tiempo vemos, bendito sea el Cordero de Dios, que de tiempo en tiempo el Señor ha venido mostrando su poder y su grandeza. Hay muchas personas que usted ve en el mundo que se está preguntando, pero si hay un Dios, si existe un Dios, ¿por qué hay guerra? Si existe un Dios, ¿por qué hay violaciones? Si existe un Dios, ¿por qué hay huérfanos? Si existe un Dios, están constantemente cuestionando a Dios, están constantemente negando la evidencia de un Dios vivo. Prefieren creer que un Big Bang fue un choque de dos elementos que creó el universo, porque el universo necesitaba existir y existe. No. Todo lo conocido, todo lo sabido, todo lo visto, todo lo entendido viene creado por el ser más poderoso y más maravilloso de esta tierra. Dios es la ciencia, Dios es la sabiduría, Dios es el conocimiento, Dios es el poder y Dios es la grandeza. No lo hay como Él, es el incomparable Dios de Israel. Lo que pasa es que nosotros mismos nos buscamos nuestras propias luchas y dificultades. Y como hijos, después que estamos metidos en problemas, queremos venir a refugiarnos en nuestros padres, a ver si nos sacan del atolladero donde nos hemos metido. Y podemos ver que no es que Dios no exista, podemos ver que la maldad siempre ha estado inclinado. Dios vio que el hombre siempre estaba inclinado a hacer el mal, la maldad estaba en él. Entonces, ¿por qué hay violaciones? Porque el hombre es el que se hace daño a sí mismo. Porque hay un Dios que me dijo: pongo en tu boca el bien y el mal, lo pongo ahí en tu camino. Ahora tú eliges, dime por dónde quieres caminar, dime por dónde quieres andar, y conforme tú camines, entonces yo iré contigo, y conforme tú tires, entonces tú eres el que ha tomado la decisión de si vas por el camino del bien o si vas por el camino del mal. Porque así como cuando yo tengo un hijo, usted tiene un hijo, y como cuando pequeño su hijo a usted lo escucha,
su hijo a usted lo obedece en todo, pero cuando él va adquiriendo un conocimiento, cuando va adquiriendo un crecimiento, él va conociendo y va viendo y quiere descubrir. Y dice, ahora yo cuando adolescente le dice, no, yo ya no quiero someterme a tus leyes y a tus órdenes, yo ya quiero irme y descubrir mundo, descubrir que hay más allá de ti, de lo que tú has querido enseñarme. Y ya usted lo ve que él no se somete a sus reglas, no se somete a sus consejos, no le escucha. ¿Por qué? Porque ya es lo que se ve con el tamaño, la capacidad y el conocimiento de sostenerse por sí mismo, de sustentarse por sí mismo. Y dice, ya no te necesito, yo ya me voy. Y muchas veces toma las decisiones equivocadas, erróneas, se va. Porque los hijos tienen que irse, tienen que crecer. Y usted espera que con lo que usted le ha inculcado, la educación, los buenos modales, la buena manera de ser, todo eso usted espera que él lo lleve consigo. Pero lamentablemente, si su hijo o mi hijo se encontrarán en el camino con gente, con personas que no tienen los mismos principios, los mismos pensamientos que él, querrán inculcarle otras cosas. Y lamentablemente, si no tiene esa mentalidad desarrollada, con una personalidad desarrollada, pues caerá en las redes de aquello y será llevado y guiado por aquellos que influirán en él más allá del carácter y la mentalidad que él lleve. No sé si pueden entenderme, bendito sea el Cordero de Dios. Así anda el mundo anda influenciado por el príncipe de esta tiniebla que nos guía, nos dirige aquí en este mundo a lo que él quiere que hagamos. Y como nosotros hemos dejado el conocimiento, porque por cuanto el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios, por cuanto el hombre pecó, rompió ese lazo que había entre el hombre y Dios, pues entonces se metió ahí alguien entre el Padre y el Hijo, entre el Creador y la criatura, que fue quien vino y metió la cizaña, que fue quien vino y pudo lograr envenenar el corazón y el alma del hombre. ¿Qué quiero decirte con eso? Que no es porque Dios no existe que hay maldad. No es porque Dios no existe que hay tanto sufrimiento en la tierra. Es porque el mismo hombre decidió tomar su camino. El mismo hombre decidió caminar por su libre albedrío, por su concupiscencia, y conforme él creía que tenía que hacerlo, lo fue haciendo, desviado de los principios y los mandamientos del Dios que le creó, y habiendo tomado un camino alternativo, verdaderamente tomó el camino del error y de la confusión y de la destrucción para su vida, para la humanidad y para los suyos. El padre no quiere que el hijo le vaya mal. Un padre no quiere que su hijo termine preso, termine en las drogas, termine en tantas cosas en las que puede enredarle este mundo que le son para mal. Cuanto más nuestro Dios. ¿Usted cree que Dios quiere ver este mundo así? ¿Usted cree que Dios creó este mundo para que esté así destruido? Pero lamentablemente el príncipe de este mundo es Satanás. Y es en este tiempo él es quien lo gobierna hasta que Dios haga lo que tiene que hacer. Entonces no digamos no hay un Dios, no digamos tu Dios no tiene poder. No escuchemos cuando el mundo dice entonces ¿por qué Dios no hace? No, Dios no puede hacer por cuanto tú has tomado la decisión y eres libre, no eres un esclavo de ir y caminar como tú querías. Entonces Dios te dejó. Y todo lo que en ese camino tú has encontrado no es porque Dios no está, es porque tú has abandonado al Dios que dejaste en el lugar cuando decidiste alejarte de Él. Todas las cosas que a ti te pasen fuera del hogar de tu padre, no es porque tu padre no existe, no es porque tu padre no está, es que tú decidiste dejar a tu padre y coger un camino alternativo tú. Entonces no es culpa de Dios, no es culpa de tu padre, es culpa de las malas decisiones en las que nosotros muchas veces tomamos. Bendito sea el Cordero de Dios. Queremos que Dios sane inválido, que Dios levante ciego. Es que Dios no va a sanar a todo el mundo. Dios no va a sanar a todos los inválidos. Quiero dejarte con esta última palabra. Mira, que está en San Juan 5, el paralítico de Betesda. Dice la palabra, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subían a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, oiga, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús fue y sanó al paralítico de Betesda. Pero ese no es el enfoque que quiero darte, sino que en el versículo 3, bendito sea el nombre del Cordero, dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Oiga, escuche, yacían una multitud de enfermos. ¿Por qué Jesús no sanó a todos esos enfermos que había allí y se centró en aquel paralítico de Betesda? Hay situaciones, hay enfermedades en este mundo, hay enfermos, hay inválidos, hay ciegos, hay cojos que Dios no lo va a sanar, porque Dios es el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios es el que ve más allá de lo que nosotros podemos ver. No es que Dios no tenga el poder. Jesús no es que no tuviese el poder para sanar a todos esos enfermos según pasó por ahí. Es que hay enfermos a los cuales Dios no lo va a sanar, por como Dios los estará guardando de ellos mismos, por como si usted no sabe si lo sana, ese hombre puede ser meterse en la droga, puede ser muerto, puede ser un violador, puede hacer tantas cosas, porque Dios es el único que conoce el secreto del hombre. Aquel que Dios no quiere sanar, solo Dios sabe por qué no lo sana. Aquel a quien Dios no quiere levantar, solo Dios sabe por qué no lo levanta. Aquel a quien Dios no quiere usar, solo Dios sabe por qué no lo usa. Pero Dios tiene el poder para levantar, sanar y usar y mover lo que Él quiera y hacer como a Él le dé la gana. No podemos obligar a Dios a que haga las cosas, ni con ayuno, ni con acciones, ni con silicio. La voluntad de Dios es inamovible, inconmovible. La voluntad de Dios se expresa y se manifiesta cuando Él quiere y como Él quiere y para la gloria de Él, no del hombre ni de la iglesia. El poder es de Dios, la grandeza es de Dios, y Dios lo hace y lo hará y siempre lo seguirá haciendo como Él quiere. Bendito sea el Cordero de Dios. Te dejo con esta palabra por aquí para que podamos ir pensando y analizando que no es que Dios no quiera, es que no es la voluntad de Dios. No es que Dios no tenga el poder, es que no es la voluntad de Dios sanar y levantar a todos los enfermos. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Por aquí está su hermano, el profeta Marcos, con el cual me congrego en la iglesia Jesús es el Maestro, aquí en Madrid, España. Amén. En la calle Divina Pastora número 9, bajo la dirección de mi pastora María Leonide Mosquea. Dios me le bendiga a todos y espero que esta palabra edifique a alguien que la escuche y sea de bendición para aquellos que la necesitaban. Dios me le bendiga.